tengo solo para ubicarnos un poquito en el estudio. Ahí está. Bueno, entonces estamos descubriendo a Jesús en el libro de Tito, ¿no? Y Tito y por eso es que, y por eso es que es un libro tan práctico para nosotros, tan bueno para aprender, porque tenemos mucho para aprender. El momento en que dejamos de sentir esa necesidad de aprender, creo que es el momento donde nos vamos a estancar y definitivamente no vamos a recibir la bendición del Señor, ¿no? Pero para entrar un poquito en el contexto, mis hermanos, yo les quiero hablar de que Pablo estaba en Macedonia o Nicópolis, es donde uno piensa que puede llegar a haber estado Pablo, ¿no? Y él quería establecer una iglesia en una isla, porque Creta, sí, que a donde estaba dirigiendo, donde estaba dejando a Tito, ahí puedes mostrar por favor la siguiente diapositiva, Liani, ahí está. Quería mostrarles un dibujito de la isla de Creta. Ustedes la ven ahí porque a veces no tenemos mucha como noción de dónde será esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí el mar que ven ahí es el mar Mediterráneo. Está en Grecia y está cerca de Egipto. Entonces, Creta era una isla, ¿no? Y en esa isla es donde Pablo va a dejar a Tito, su discípulo, para que él pueda organizar e instruir a los nuevos creyentes y a los nuevos líderes, ¿no? Que iban a estar acompañando a los creyentes que ya estaban allí en Creta, pero lo que quería Pablo era poner en orden las cosas que estaban sucediendo allí en esa isla. Ahora, ¿cómo era Creta? Creta, si estudiamos un poquito en diferentes comentarios acerca de esta isla, se dice que realmente era una isla donde había mucha decadencia moral, ¿no? El término griego cretizo se usaba para hablar de una persona quizás mentirosa, mercenaria, infame, que era lo que sucedía aquí en esta isla, ¿no? Ellos estaban realmente plagados de violencia y habían, se dice en esa isla, muchas aberraciones sexuales porque ellos habían mezclado las creencias de los dioses griegos a los cuales adoraban, y principalmente era Zeus, de quien se decía que era un dios que nació en esa isla, ¿sí? Y que él seducía a las mujeres. Entonces, esta mezcla de las creencias entre quién era Zeus y quién era Dios, hacía que los cretenses lleven una vida realmente desagradable a Dios y para hoy podríamos decir muy en medio de grises, ¿no? Dándose licencias a cosas que nuestro verdadero Dios no quiere para nosotros, ¿no? Entonces, en ese lugar es donde Pablo deja a Tito y le da instrucciones. Ahora, ¿quién era Tito? Tito era un griego, un gentil griego que colaboraba con Pablo y él defendía la salvación por gracia, ¿sí? Pablo aparece en Gálatas capítulo 2, versículos del 3 al 5, ¿sí? Y llega a ser salvo con Pablo, y eso lo sabemos porque en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 4, dice, si lo buscan claramente, dice que, a ver, no, ahí tengo mal el versículo, dice, pero él llega a ser un discípulo de Pablo, ¿no?
Después que dice, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, esto sí lo pueden ir anotando, lo voy a pasar un poquito más rápido para que no nos tardemos tanto. Dice que él estimuló la vida de Pablo porque él estuvo en Corinto y con su buen testimonio y todo lo que él hizo, realmente estimuló la vida de Pablo y a Pablo le animó mucho ver cómo este hombre tenía una pasión por Dios, ¿no? Y entonces allí dejó a su discípulo. ¿Y cuándo se escribe esta carta de Tito? Bueno, en el año 65. En el año 65 es cuando lo escribe y el versículo clave, ese se lo voy a leer, está en el capítulo 1, versículo 5, que dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí está el propósito del libro de Tito. Entonces, si lo estamos estudiando, es justamente porque queremos aprender también de esa corrección de lo deficiente y de cómo él dio características para que se puedan establecer ancianos en ese lugar específico donde había esta decadencia, ¿no? Este mal uso de la palabra y el uso de su propia vida como nuevos creyentes. Entonces, un bosquejo rápido, ahí lo tienen en la plaquita que les va a pasar Diani, hay de a poquito, Diani. Primero, si lo quieren, pueden anotarlo. En el capítulo 1, él tiene del versículo 1 al 4. Es un libro cortito, ¿no? Es un libro que realmente lo puedes leer fácilmente. Son 3 capítulos llenos de riquezas extraordinarias. Entonces, tiene un saludo en el capítulo 1, ¿sí? Y después, sí, seguimos ahí, Dianita. Muy bien. Entonces, después lo que viene son, ¿qué es lo que pasa con los líderes de la iglesia? A partir de ese capítulo 1, del versículo 5 al 9, él va poniendo la necesidad de los líderes y sus cualidades, en el versículo 5 específicamente, y del 6 al 9, algunos aspectos más de cómo deben desarrollarse esos líderes. Después, en el versículo del 10 al 16, él va mostrando los problemas específicos por los que estaba atravesando esta nueva iglesia establecida allí en Creta. Del capítulo 2 en adelante habla ya específicamente del funcionamiento de la iglesia, ¿no? Y habla de la responsabilidad del pastor, de la gracia de Dios en la iglesia. También a partir del capítulo 3, versículos del 1 al 11, él va hablando de la demostración de las buenas obras, tanto en el gobierno como en la sociedad, porque les habla de que es bueno para el pueblo, porque también da testimonio a las personas de Cristo y demuestra el amor que las personas, que Dios puede dar al mundo, ¿no? En ese mismo capítulo tenemos en relación a los falsos maestros. Él aquí ya hace una confrontación con los falsos maestros. Y finalmente, a partir del versículo 12 al 15 del capítulo 3, nos habla un mensaje personal precioso, ¿no? Es un capítulo realmente hermoso para poder leerlo. Y allí tenemos un pequeño bosquejo y un contexto, ¿no? De lo que sería este precioso libro de Pablo. Pero entonces, ¿qué podemos decir acerca del propósito que tenía este libro? Tito recibe de Pablo la autorización para poder direccionar la doctrina y el gobierno y la vida piadosa que se iba a llevar en la iglesia y de cómo se debía enseñarla y aplicarla a los diferentes grupos que Pablo ya quería que se establezcan allí en esa iglesia para que tenga orden. Recuerden esa palabra, es clave, para que haya orden. Entonces, en el versículo 1 al 5, pueden ir acompañándome ahí con su Biblia. Algunos versículos los voy a pasar y los pueden tomar nota. El versículo del 1 al 5, él está diciendo, yo ya lo leí, ¿no? Por causa de esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces,
Él tenía que establecer nuevos líderes, nuevos ancianos de la iglesia, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a lo que vivían los cretenses. Habíamos hablado de cómo vivían los cretenses y de cómo esta mezcla, ¿no? Este sincretismo había hecho que lleven una manera de vivir realmente mundana, una vida mezclada con lo religioso, lo inmoral, y realmente no vivían la sana doctrina, ¿no? ¿Y cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que es la verdad absoluta, aquella que nos dice Dios desde siempre y Él no cambia, ¿no? Entonces Pablo le dice a su discípulo que allí en la isla de Creta enseñe lo correcto, que no se distraiga de lo novedoso, porque siempre habían cosas novedosas, cosas que cada persona iba poniendo como una nueva ley, un nuevo mandamiento, una nueva forma de vivir, y ellos se iban entreteniendo con lo novedoso, con lo que iba pasando en el momento, con esta mezcla de la que hablábamos hace un momento. Después el segundo propósito es confrontar a los líderes corruptos. ¿Por qué? Porque en el 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Allí está Pablo diciéndole a Tito, Tito, tienes que reprender a estos líderes corruptos que dirigen al pueblo y que están haciendo que aquellos cristianos nuevos se desvíen en la fe, pero no solamente los desvían a los nuevos, sino que ellos mismos, aquellos cristianos cretenses que étnicamente eran judíos, demandaban guardar la Torá y circuncidarse, algo muy parecido a lo que pasaba en Galacia, ¿se acuerdan? Cuando habla de la circuncisión acá en el versículo 10, dice en el capítulo 1, versículo 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente de los de la circuncisión, y cuando habla de los de la circuncisión se refiere a estos líderes corruptos, les decía, a cristianos cretenses étnicamente judíos, pero que ya en la isla estaban dañando esa sana doctrina y no eran sanos en la fe. Entonces Pablo sabía que solo querían enriquecerse dentro de la iglesia. Por eso ellos, eh, bueno, Pablo toma justamente de uno de sus profetas, ¿no? De alguien de ahí, de la propia isla, en el versículo 12, cuando dice uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo toma de una persona propia de la isla este concepto de lo que eran los cretenses en esa isla, ¿no? Glotones, ociosos, imagínense esas características con las que Pablo describe a los ciudadanos de esta isla, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de Pablo? Que ellos lleguen a ser sanos en la fe. Primer propósito, que tenga la sana doctrina. Segundo propósito, que sean sanos en la fe. Que con su manera de vivir no nieguen lo que ellos decían conocer, porque definitivamente lo hacían, ¿no? Entonces, esto de ser sanos en la fe y de tener una sana doctrina nos lleva también a nosotros a tener una aplicación práctica en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas novedosas llegan a nuestra vida? No sé, o ha pasado el tiempo y hay cosas donde van sucediendo cambios, ¿no? Quizás cambia la alabanza en tu iglesia, quizás cambia la forma en que ciertos líderes manejan el ministerio, quizás cambian la forma de vestir. Me acuerdo, bueno, en Argentina, nosotros siendo miembros de nuestra iglesia que nos encomendó, mi iglesia tenía establecido que a toda reunión se iba con pollera, con falda larga, ¿no? Pero después pasó el tiempo y por una cuestión de practicidad, porque los inviernos en Argentina son realmente muy crudos, empezamos a determinar que las personas, que las mujeres no estaban obligadas a venir con falda, ¿no? Por una cuestión de ser prácticas, las mujeres mayores no podíamos llevarlas a la iglesia en el frío que hacía con falda porque muchas desistían de ir por el frío. Entonces, bueno, se hizo un cambio. Esto como un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa?
cuando lo básico empieza a cambiar. Yo les estoy hablando de una situación externa como esta de la falda, ¿no? Pero si hablamos de lo interno, lo básico, no debe cambiar, chicas. La única forma de evitar que en nuestra iglesia entre una falsa doctrina, y pongo este ejemplo de la falda, porque a tu iglesia no va a entrar una doctrina falsa porque pidas a las mujeres que ahora puedan llevar un pantalón cuando hace frío. No va a entrar la falsa doctrina, ¿no? El engaño aparece cuando aparenta ser bueno y hay cosas que se ponen de moda, como te decía, muchas veces en las alabanzas, muchas veces en las enseñanzas, muchos ministerios, podcasts que se ponen de moda, ¿no? A veces, o el Internet te da la posibilidad de poder googlear y entrar a cualquier abanico de enseñanza, ¿no? Que son populares, pero eso es lo que a nosotros nos va a alejar de la sana doctrina, justamente, porque queriendo modernizar lo santo, nos podemos alejar de esa sana doctrina y entonces vamos a estar justamente desviándonos porque afecta principalmente a nuestros sentidos, ¿no? Efesios 4:14 dice que si nos basamos en la verdad, no vamos a ser sacudidos por todo viento de doctrina, por los libros que se ponen de moda, por los videos que se ponen de moda, por la música. Me encantó hace poquito en nuestra iglesia, a la cual asistimos y nos congregamos acá en Quito, el pastor dio una enseñanza y él hablaba de ciertas canciones, ¿no? Que tergiversan de tal manera la venida del Señor Jesús, diciéndote que vas a estar allí, que vas a ser parte de las vírgenes esperando con el aceite, no sé, una mala interpretación bíblica que te lleva a cambiar esa sana doctrina en la que el Señor quiere que estés. Los fundamentos no deben cambiar. Los fundamentos, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿No? Que podamos predicar el Evangelio, que podamos hacer discípulos, y lo vamos a seguir viendo más adelante en el estudio. Entonces, la pregunta aquí para nosotras es ¿qué determina cómo vivo? Definitivamente lo que yo creo, ¿no? Nuestros fracasos en la vida cristiana siempre están conectadas con las cosas que creemos, con la doctrina que abrazamos, con nuestra forma de pensar acerca de la doctrina, acerca de los conceptos teológicos básicos que Dios quiere que sepas, va a determinar una vida santa y una vida agradable a Dios, de esa de la que hablaba nuestra hermana Pauli, ¿no? Del poder estar sirviendo en el ministerio. Y les decía, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Pero ¿cómo? A través de la sana doctrina. Qué importante que podamos cuidar de qué nos alimentamos. Y cuando en el segundo propósito Pablo decía que tenía que corregir lo que estos líderes corruptos estaban haciendo, les pedía que sean sanos en la fe, ¿no? Y cuando hablamos de ser sana en la fe, tenemos que, enlazado con lo anterior, ¿no? Tener cuidado con a quién escuchamos, lo que dejamos que nos enseñen. Debemos de ser cuidadosas con lo que el enemigo trae, con lo que no es claro. Les decía, esta vida tan gris en la que vivían los cretenses era lo que quería corregir Pablo. ¿Y qué hay de nosotras cuando vivimos en los grises? Yo recuerdo en mi tiempo de adolescencia, cuando conocí al Señor, no tuve un crecimiento porque no fui discipulada, no estaba cerca de personas que me pudieran ayudar y hasta que llegó un momento donde yo tuve que tomar una decisión y a los 20 años fui confrontada con esta realidad de mi vida. ¿Con qué realidad? Con la vida del gris, con esa duda que había de que si era cristiana o no era cristiana. Y si era cristiana, ¿por qué permitía estas cosas? Y si no era cristiana, ¿por qué hacía estas otras se acomodaba en el mundo con el Señor, en el mundo y con el Señor, ¿no? Entonces, qué pena cuando en nuestra vida se ve algo gris, porque en cuanto a nuestra forma de vivir, estamos negando la fe. Mi pregunta para usted, hermana, es, ¿qué mujer quiere Dios que sea? ¿No? Creo que tenemos la respuesta, ¿no? Definitivamente es una donde la palabra sea parte de nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar,
y de nuestra forma de actuar diariamente. Una palabra que salga de nuestra boca, nuestros actos, debe siempre hermosear el Evangelio, ¿no? Para que las personas que puedan que nos puedan mirar a Cristo en nosotras, que nuestra conducta refleje a Cristo, ¿no? Y ahí se me viene la palabrita del libro que están estudiando, adornadas con el Evangelio, con ese Evangelio que cambia vidas, que nos da la oportunidad a nosotras de que cuando abrimos la boca o cuando estamos junto a alguien, podemos ser de bendición y podemos vivir definitivamente en esa sanidad de fe, porque sabemos en quién creemos y estamos escuchando lo correcto. Muy bien, entonces, vamos a volver un poquito a Creta. Como resultado de esa forma de vivir y de enseñar que se estaba dando en esa isla, ¿no? Ellos, les decía, estaban viviendo una vida que definitivamente era un desastre, ¿no? Y entonces es ahí cuando el mensaje de Jesús era desacreditado, porque la enseñanza que ellos daban de Dios no era atractiva para nadie. Nadie quería tener a ese Dios que ellos decían tener. Claro, si había gente que lo único que hacía era robarles el dinero o mezclar, como les decía, las situaciones donde ni su matrimonio, ni su vida, ni su familia mostraba de un Cristo real, sino que era tan parecido a todo lo de los dioses que, bueno, decían, y entonces, ¿para qué voy a cambiar mi manera de vivir? ¿No? Eso no será atractivo, ¿no? Pero ya entrando al capítulo 2, que es un capítulo realmente hermoso, que este es el que han estado estudiando también, ¿no? En el versículo, quiero ir al versículo 3, y en el versículo 3, bueno, empieza diciendo en el 1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, ¿no? Y en el versículo 2 habla de los ancianos, ¿sí? Y de algunas características, dice, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y en el versículo 3, que nos atañe a nosotras como mujeres, vamos a entrar a algo sin descuidar el versículo anterior. ¿Por qué? Porque allí empieza con una palabra interesante que dice a sí mismo. Y cuando habla en el versículo 3 del a sí mismo, ¿sí? Es porque de las ancianas, de estas mujeres que va a describir eh, Pablo, dice a sí mismo, es decir, hace una comparación con todo lo que se dice anteriormente de los ancianos. Y si de los ancianos se espera sobriedad, seriedad, prudencia, sanidad en la fe, en el amor y en la paciencia, él a sí mismo nos dice que de las ancianas también se espera eso. Ahora, ¿quiénes son las mujeres ancianas? Lo vamos a ver. Son las mujeres maduras, ¿no? Son las mujeres que de alguna manera han tenido un recorrido en esta vida cristiana donde nos pueden dejar un ejemplo, ¿no? Las ancianas, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del vino y otras características. Pero cuando habla de estas mujeres, no habla específicamente de la edad cronológica, ¿no? No es que tú puedes determinar que una mujer es anciana después de los 20 años, ¿no? O después de los 25, o solo anciana cuando llegas a los 50, no. Sino que aquí lo que está haciendo es reconocer el valor de la fe y la vida de los miembros más ancianos, de esa madurez espiritual y experiencia en la vida. Cuando, por ejemplo, en Proverbios 16:31 dice, las canas son una corona de gloria que se obtienen por llevar una vida justa, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente lo leí, ¿sí? Pero las mujeres mayores, a eso se está refiriendo, a que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. Dice que es una responsabilidad de las espiritualmente maduras que serán mejores supuestamente, ¿no? Para preparar a otras en la vida piadosa. Y es una maternidad espiritual que educa. Qué lindo esta palabra. A mí me encanta. Realmente cuando pienso en la maternidad espiritual se me viene el nombre de una mujer y una persona que marcó mi vida, y siempre la menciono, en el estudio anterior también la mencioné. Es la esposa de mi pastor en Argentina. Ella tuvo una maternidad espiritual en mi vida, que fue una mujer con la que yo aprendí a vivir, ¿no? Ella como esposa de pastor
estaba siempre enseñándome con su ejemplo. Ella no se sentaba a enseñarme doctrina muchas veces, pero ella me enseñaba con su ejemplo, con su amor, con su abrazo, con su dulzura, haciéndome ver que más allá de las cuestiones externas estaba lo interno, ¿no? Esa sana doctrina, esa sanidad en la fe, una mujer que ama y sirve al Señor por años junto a su esposo, y está totalmente entregada al Señor, sirviendo en el ministerio, y me encanta pensar que ella me ha dejado un ejemplo de vida en esa maternidad espiritual que hoy el Señor me lleva a tener con otras más jovencitas, porque por la gracia del Señor constantemente Él me ha puesto con personas más jóvenes a las que yo puedo enseñar y personas maduras de las que yo puedo aprender. Me encanta poder aprender de esas mujeres que ya han recorrido este camino, ¿no? De la vida cristiana, que me pueden enseñar a mí como mujer más joven que ellas a recorrer la vida cristiana y yo a la vez transmitir ese mensaje. Entonces volvemos ahí en el capítulo 2 cuando dice en el versículo 3, ¿no? La enseñanza para estas mujeres. Entonces, si asimismo se espera de las ancianas, tenemos que sí o sí ver qué es lo que espera el Señor de nosotras. Vamos a dar un pantallazo porque si no se nos va a ir el tiempo realmente si lo vamos a ir, si lo estudiamos demasiado a fondo, pero vamos a dar algunas palabras claves para poder entender. Entonces, cuando habla de los ancianos, que se espera, como les decía, algunas cosas, las mujeres maduras deberían ser también sobrias, ¿no? ¿Y qué es lo que eh, aprendemos cuando debemos de ser sobrias, ¿no? El diccionario, cuando tú buscas la palabra sobria, te habla de que seas libre de alcohol, de no estar, decimos no estar sobrio cuando tienes un exceso de alcohol, ¿no? Pero bíblicamente implica no embriagarse con ninguno de varios excesos que hoy están disponibles para nosotras, disponibles y sin límites, ¿no? Es el conocimiento de tener claridad, esta sobriedad, es el conocimiento de tener claridad entre lo necesario y lo superfluo, lo que no tiene interés, lo que no tiene valor en esta vida. Primera de Corintios 15:34 nos habla de la glotonería y de cosas que no deberían estar en nuestra vida, ¿no? Y cosas como esas, los gastos de dinero, en este tiempo donde tenemos el acceso a las pantallas, pienso en la pérdida del tiempo, en la facilidad con que tú abres el Facebook, no sé, y de pronto te vas a Marketplace y tienes una facilidad para hacer una compra extravagante, compra lo que fuere que compres. Pero hay un facilismo para poder tener estos excesos, ¿no? El marketplace, ¿qué haces? Hace clic, 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 puedes comprar lo que tú quieras, te lo van a dejar a la puerta de tu casa, no te moviste para ningún lado y puedes gastar tu dinero, y no solamente hablando de eso, ¿no? Puedes gastar tu dinero, tu tiempo, como te decía, en excesos que realmente nos alejan de esa sobriedad que nos está pidiendo Pablo, ¿no? La madurez va moldeando, eh, se va moldeando en la vida con lo que es verdaderamente importante, ¿no? Practicando la obediencia y siendo guiadas por el Espíritu, realmente es donde vamos a encontrar esa sobriedad y cómo vamos a poder decir no a los excesos, ¿no? Las mujeres jóvenes muchas veces no tienen este discernimiento, esta madurez, esta fuerza para decir que no. Sin embargo, si yo me pongo en el lugar de esas ancianas y usted y yo nos ponemos en ese título de ancianas, podemos decir que podemos enseñar esto a las jóvenes, definitivamente, ¿no? Las jovencitas pueden aprender de nosotras. Así que es un ánimo para, espero que sea para usted como lo ha sido para mí, el poder seguir transitando esta vida cristiana con ese ejemplo para aquellas jovencitas que desean tener este discernimiento, porque muchas veces se te acercan, ¿no? Se te pueden acercar y te pueden decir, ¿cómo le digo no a esto? Y quizás siendo cosas que ya has vivido puedas enseñarle y transmitirle esa sana doctrina para que estas jovencitas puedan seguir un ejemplo. Después dice
serios, ¿no? Se habla de los ancianos, que se nos pide también a nosotros serios. Bueno, ahí definitivamente habla de redimir el tiempo, ¿no? En Colosenses 4:5 nos habla de cómo poder hacerlo, ¿no? Redimiendo el tiempo, teniendo una mirada correcta en cuanto a la eternidad, sabiendo que estamos de paso por esta vida, ¿no? Ser mujeres dignas de respeto, honorables, reverentes. No se trata de no ser divertido, no ser alegre, estar todo el día seria, definitivamente no se trata de eso, ¿no? Pero tampoco hablamos de que todo el tiempo puedo vivir haciendo bromas y estar en risa, ¿no? Tampoco es así. No vivir con tristeza o pesimismo, que es un extremo, pero tampoco todo el día la risa y tomármelo todo en el chiste, ¿no? Sino vivir con gozo y sin descuido de esta vida donde Dios quiere que yo redima el tiempo. Tener esa mirada correcta, confiadas de que un día el Señor vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a estar con Él, ¿no? Y pensar que debemos disfrutar cada vez estos momentos que el Señor nos deja vivir donde podemos compartir con otras, ¿no? Menos apresuradas, quizás menos estresadas, confiadas, agradando a nuestro Salvador. Entonces las ancianas debemos modelar esa dignidad, ¿no? Que pueda mostrar un carácter controlado, con sabiduría, con madurez. Y definitivamente las jovencitas necesitan ser influenciadas en esta postura de madurez, ¿no? Donde el Señor nos dice serias, redimiendo bien el tiempo. Después nos habla de la prudencia. Y definitivamente una mujer prudente es aquella que fija sus ojos en Jesús, ¿no? Y que busca en Él toda la sabiduría que necesita para vivir esta vida tan difícil, ¿no? Los proverbios nos muestran muchísimos beneficios de buscar la prudencia, de apegarnos a la prudencia, y nos dan los beneficios, ¿no? Muchos de ellos los leemos como el descanso tranquilo, dice que también nos libra de temor. Proverbios, estoy pensando en Proverbios 3, versículos 23, 24, 25. También nos habla en Mateo de aquel hombre prudente que construyó sobre la roca y vivió confiado, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos vientos, las mismas tormentas peligrosas y difíciles vinieron en el hombre que no fue prudente. ¿Y qué pasó con el hombre insensato y el necio? Que no aguantó su casa, ¿no? Su casa se fue con esos vientos, con esas tormentas. Pero el hombre sabio, al recibir las mismas tormentas, los mismos conflictos, las mismas luchas, mantuvo su casa sobre la roca, allí firme, ¿no? Cuando hablamos de prudencia también hablamos de un fruto del Espíritu Santo. Me encanta pensar en Gálatas 5, ¿no? Que también pensar que es un fruto del Espíritu. Cuando estoy en comunión con el Señor puedo tener esa prudencia que Él me pide. Ahora, viene de un griego, ¿no? Sofrón, y me acuerdo mucho de un podcast de Aviva Nuestros Corazones, que muchos de ustedes escuchan seguro. Ahí vino hablando mucho de esta palabra sofrón, ¿no? De tener seguridad, una mente sana y de vivir en sofrón, ¿no? Que quiere decir que se domina a sí mismo, que es moderado, que desea vivir con una mente sana y que tiene también el dominio de frenar cuando es necesario, ¿no? Y también en Primera de Pedro 5, 8 y 9 nos habla de que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿no? Y es hermoso pensar que manejar el enojo sin herir a nadie, parar de jugar cuando sea necesario, o de ver de dejar de ver algo porque sabes que necesitas redimir el tiempo para algo, lo puedes hacer porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿no? Y descansar, descansar sabiamente, ¿no? Descansar redimiendo el tiempo, nos enganchamos en cualquier cosa, con pantallas, Netflix, series, no sé, a mí me encanta ver películas con mis hijos, me encanta ver una buena serie con mi esposo, pero nos damos muchas veces cuenta de que nos quita el tiempo, ¿no?
Entonces buscamos muchas veces otros momentos de diversión, otros momentos de esparcimiento, porque son necesarios también. Son necesarios. El Señor quiere que tengas el momento de esparcimiento, pero ¿con qué? Con esa prudencia, con ese sofrón de la que te capacita el Señor cerca de Él, ¿no? Y parece contradictorio que nos dice justamente que seamos sanos a los creyentes, donde pasando el tiempo, a esas ancianas, donde pasando el tiempo se supone que tendrían quizás menos salud, más estrés, ¿no? Pero es físicamente, nada más esto, físicamente, ¿no? Pero espiritualmente lo que nos está hablando es de que debemos estar en forma, siempre creciendo. Y definitivamente la vitalidad espiritual nos puede dar una vitalidad física también, ¿no? Es así, está conectado. No hablo de no tener dolencias o situaciones donde tienes que hacerte a ver y tener cuidados, pero qué bien nos hace estar ejercitadas en ese sofrón, ¿no? Físicamente, eh, siendo, siendo guiadas por el Señor. Después nos dice sanas en la fe, sanas en el amor y sanas en la paciencia. Rapidito, vamos a ir sanas en la fe. Ser sana en la fe depende de en quién pongo mi confianza, no en mi trayectoria, no en mis años de experiencia, ¿no? Sino en quién pongo mi confianza. Mi pregunta es, ¿he crecido en fe en todo este tiempo, en todos mis años donde estoy buscando al Señor? ¿En quién pongo mi confianza cuando vienen las adversidades? Ser sana en la fe es saber que tengo mi mirada puesta en el Señor, que estoy cimentada en la verdad de la palabra de Dios y soy capaz de experimentar en confianza sus promesas. Pero después sanas en el amor, y aquí nos habla de un amor ágape, de ese amor incondicional, desinteresado, honesto, que solo Dios lo puede poner en tu vida, ¿sí? Y donde yo puedo dar a otro de ese amor que tengo. ¿Y cómo lo doy? Siendo para ser sana en el amor. Bueno, para ser sana en el amor, yo puedo expresar mi amor hacia otros como perdonando, quizás cuidando el corazón de otro cuando amerite, no siendo desbocada, ¿no? Digo palabras y hago, no sé, incluso a veces comparaciones bíblicas de cosas, pero puedo herir el corazón de la otra persona juzgando o diciendo cosas que no hacen bien, que no aman, palabras que no hablan, ¿no? Estoy hablando de tener un amor saludable, un amor que perdona, un amor que me permita reconocer errores y donde yo pueda pedir perdón, ¿no? Entonces puedo preguntarme, si tengo algo también que me impide perdonar, es porque no estoy siendo sana en ese amor que Dios ha puesto en mi vida y con el que tengo capacidad para perdonar a otros. Entonces, mi amor por otros, ¿cómo es hoy? Podría preguntarme también, ¿es más rico que antes? ¿Doy más amor que antes? Porque entiendo, cuando conoces del Señor vas creciendo en la vida cristiana y puede ser que no te apasionaban ciertas cosas, pero hoy yo puedo decirte, me apasionan más cosas que antes, ¿no? Definitivamente con la gracia de Dios en mi vida, no soy la misma mujer que antes, no debería pasarnos, no deberíamos ser. No deberíamos voltear a las personas y decir, ah, porque hace 20 años fue así la persona, ah, tú eres de esta manera, ¿no? Juzgar cuando sabemos que la gracia de Dios es la que puede transformar nuestra vida. Pero pregunto, ¿realmente has crecido? ¿Estás siendo sana en ese amor? ¿O sigues siendo esa persona hiriente, esa persona que lastima, que no cuida el corazón? Cosas difíciles, momentos de conflicto, vienen, ¿no? Pero acá nos habla que seamos fuertes, saludables en la paciencia, en ese upomone, ¿no? En el griego upomone que nos habla de la resistencia, de la constancia, pero tiene que ser un aguante alegre. Me animo a leer Salmos 92, ¿no? Versículos 12 y 14, que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano,
¿no? Y el 14, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Y el 15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Me encanta pensar de que justamente sea ser fuerte y saludable en la paciencia, en la resistencia que tenemos que tener y que viene y que a pesar de que el cansancio viene, de que los años vienen, no nos desanimemos a seguir escuchando su palabra, a seguir creciendo en la fe y que busquemos ser personas de quien se diga, yo quiero ser así cuando tenga su edad. Hermana, qué hermoso que las jovencitas puedan ver en ti una mujer de ejemplo, de madurez, eh, donde digan las más jovencitas, yo quiero ser así cuando tenga su edad. Seamos ejemplo de corazón y carácter, como lo fue Cristo, ¿no? Tenemos desafíos cualquiera que sea nuestra edad. Las jóvenes pensando en quien esperan convertirse y cómo afectan las decisiones de hoy en su vida futura, pero también una anciana, ¿no? Para marcar esa senda de paciencia. Ahí terminamos el versículo 2, ahora vamos a entrar rápidamente al versículo 3, donde sí aquí nos habla de las ancianas de la misma manera, ¿no? El asimismo estaba ahí, explicamos por qué tenemos que estudiar el 2 con el 3, porque es el asimismo donde nos incluimos. Pero aquí en el versículo 3 viene hablando de las ancianas. Dice que estas mujeres ancianas deben ser reverentes en su porte, ¿no? Y habla de una conducta y un comportamiento reverente, piedosas, como si se trabajara o se sirviera en tareas sagradas a diario, dignas del templo. A mí me encantó este concepto porque lo tengo en mi mente y me exhorta diariamente, ¿no? Es la hermosa palabra de Dios que llega a tu mente cuando la introduces y es con qué limpiará al joven su camino, ¿no? Con guardar tu palabra. Reverentes en su porte. Yo debo caminar esta vida cristiana como si a diario en las actividades que hago fueran tareas o actividades sagradas, ¿no? Consagradas al Señor. Yo tengo que estar consciente de la presencia de Dios cuando cuido a mis hijos, cuando los alimento, cuando les acompaño en sus tareas, cuando acompaño a mi esposo a comprar al supermercado, cuando agarro el auto, cuando voy en la calle, no sé, lo que fuere que haga, yo debo ser consciente de la presencia de Dios. Eso quiere decir reverente en su porte, ¿no? No separando la vida secular de la vida cristiana, en absoluto. No llevamos dos vidas, la vida cristiana por un lado y esta es mi vida secular. No, la vida cristiana es una sola donde tú y yo vivimos y debemos vivir para el Señor y para darle gloria, ¿no? No es algo, la vida cristiana o Cristo no es algo que me pongo y me saco, no, no es como este abrigo, no es algo que me pongo y me saco ahora que ya está saliendo el solcito acá en Pomaski, que puedo pensar en sacarme el abrigo, ¿no? Es más, me lo voy a sacar porque ya me hace un poquito de calor, pero no es eso con Cristo, ¿no? No lo podemos hacer, ¿no? No es una apariencia, es una cuestión de actitud, ¿no? No es algo que puede tampoco menguar con el tiempo. Ahí les dejo unos versículos de referencia, primera de Timoteo capítulo 2, versículos 2, 9, 10, 11, 12, son versículos que pueden acompañar también a esta característica tan linda de reverentes en su porte, ¿no? Entonces, como mujer anciana, ¿estoy modelando ese carácter que modela el Evangelio? ¿O estoy, en Argentina se dice, estoy relajándome, ¿no? Perdiéndome las oportunidades de servir, eh, o quizás tenga cosas que cambiar en mi vida, cosas que no reverencian al Señor en mi vida, ¿no? ¿Crees que tu vida es agradable para que una jovencita te considere ser una mujer digna de imitar? Esa es la pregunta para nosotras, ¿no? Y como mujer joven, no sé si alguna jovencita me está escuchando también, ¿no? ¿Piensas que hay alguna actitud o algún tipo de conducta en la que, que en la presencia de Dios no lo harías, ¿no? Sabiendo que estás delante de Dios, ¿no harías algo que hoy estás haciendo, ¿no? Que no se ve en ti una mujer reverente en su porte. Hay que desecharlo.
Después, no calumniadores. Y cuando habla de calumniadoras, podemos pasar una semana hablando de esto, ¿no? Las mujeres hablamos, 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 hablamos. Y definitivamente algo que usa el enemigo para poder atacar esa sana doctrina y esa sanidad en la fe en nosotras es nuestra lengua, ¿no? Y aquí cuando habla de no calumniadoras, viene de un griego que lo van a identificar cuando lo diga. Ese griego es diabolos, ¿no? Y cuando habla de diabolos se nos parece mucho a nuestra palabra en castellano que es diablo, ¿no? Que tiene la tendencia de acusar a otros falsamente, que es un chismoso, ¿no? Y allí en Apocalipsis 12:10 definitivamente nos da las características de este diablo que dice que es el gran acusador y que aprovecha cada oportunidad para denunciar de la vida y el carácter de los creyentes. Y nuestras palabras como mujeres maduras no deben ser así, sino deben ser para animar, edificar e instruir. Recuerda esas tres palabritas, me encanta. Animar, edificar, instruir. Entonces, la exhortación directa es a la mujer, ¿no? A no ser calumniadoras y actuar como ese diablo, ¿sí? En Mateo 15:19, Jesús cuando habla de los pecados como el homicidio, el adulterio, la fornicación, incluye el falso testimonio que es esa calumnia, ¿no? Esa difusión de un chisme que pasa tan fácil la línea que da lugar a la especulación, a una información falsa y a cosas tan desagradables con lo que siempre van a dañar al otro, ¿no? Me atrevo aquí, por favor, a leer un concepto que yo puse que dice que la calumnia siempre implica difundir información que daña o desacredita a otro. También decir la verdad, pero con la intención de vengarme, de rebajar o de llamar la atención sobre mí misma, ¿no? Eso también lo podemos incluir allí en la calumnia. Lo voy a leer otra vez. También decir la verdad, pero con la intención de vengarme, de rebajar o de llamar la atención sobre mí misma, ¿no? No solamente el compartir un chisme de alguien porque es un motivo de oración, no compartir una verdad con este propósito. Qué pena que nosotras podamos caer en este pecado, ¿no? Y ahí estaba Pablo poniendo orden para que Tito corrija a las mujeres y se establezcan mujeres que no sean calumniadoras y es lo que se espera de nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué dice Proverbios 28:13? El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? No hay otra manera de hacerlo, sino como la palabra de Dios nos lo dice. Mujer, anciano, joven, si acostumbras a hablar cosas como una mujer que no anima, no edifica y no instruye, confiésalo, apártate, habla bien de los demás, agradece por la vida de los otros, disciplina tus pensamientos, porque definitivamente somos lo que pensamos. Es algo que debemos trabajar mucho con las jovencitas y aún en nosotras mismas. ¿Qué pensamos de nosotras mismas? Porque de allí va a fluir nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de llevarnos con otros. Si estoy herida, hiero. Si estoy lastimada y no curo esas lastimaduras, voy a lastimar a otros, ¿no? He pasado mucho tiempo aconsejando jovencitas que me dicen, no sé por qué soy así, no sé por qué actúo así, ¿no? Y cuando vas desmembrando, desmembrando, vas encontrando situaciones en su mente y su corazón no resueltas, donde ellas no tienen ni siquiera una identidad en el Señor, no tienen esa roca de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces refrena tu lengua, querida hermana, que tus palabras bendigan, animen y fortalezcan a otros. No esclavas del vino, la siguiente. Y cuando hablamos de esclavas, también viene de un griego, que no lo voy a leer por el amor al tiempo, pero de un griego que habla de siervo, de ser súbdito, de estar en esclavitud. Y para ser prácticos y rápidos, acá no solamente no nos habla solamente del vino, sino que debemos considerar no estar esclavizadas hoy por nada, ¿no? Hablábamos de muchas cosas, compras, de aprovechar esos excesos quizás en alguna fiesta,
No, pero aquí hablamos de cosas desmedidas en la comida, no se diga, en drogas, ¿no? Tantas cosas dañinas y perjudiciales hoy, la bulimia, la anorexia, pero podemos hablar de cosas que no parecen tan malas, ¿no? Como el exceso en dietas, en ejercicios, esa obsesión por, eh, por la comida de una u otra manera, ¿no? Las medicinas, pero ¿qué tal cuando hablamos de lo que tiene que ver con las adicciones sexuales, las adicciones justamente de las bebidas alcohólicas? Cuidado, acá lo que nos dice es que debemos ser mujeres no esclavizadas por nada, ¿no? No esclavizadas por cosas que yo elijo tener en mi vida y que llegan a ponerse en el lugar que le corresponde al Señor. Ídolos en mi vida que yo debo derrumbar a través de esa sana doctrina y vivir en libertad. Dejar de escuchar al enemigo, que Dios quiere que yo viva en libertad. Cuando se habla del vino, encontramos Proverbios 20, capítulo 1, para que lo puedan leer, el Proverbio 23 también. Pero la Biblia nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, por amor a otros, hermana, ¿tú podrías dejar de tener algunos de los excesos que hemos hablado? Debemos pensar en eso, ¿no? Hablábamos de que el amor edifica y construye la vida del otro. Entonces, por amor a mi hermana, ¿yo puedo dejar de hacer esto? Creo que de manera práctica lo podemos pensar. Finalmente llegamos a las maestras del bien, me encanta. Esas maestras del bien que nos dejan una senda por donde caminar y que enseñan la palabra de Dios. Me encanta tener este tiempo, enseñar la palabra. Una vez, eh, siendo jovencita, le escuché a una amiga que llevaba mucho tiempo en la iglesia. Yo conocí a Cristo a los 15 años, no crecí en una escuelita dominical, entonces aprendí de Biblia en una escuela religiosa donde nunca me predicaron el evangelio, pero cuando conocí del Señor empecé a conocer personas que ya estaban mucho más años, ¿no?, en el Señor. Y una jovencita una vez me dijo, a mí me encantaría ser una enseñadora de la palabra. Me dijo así. ¡Fua! Yo nunca lo había considerado, ¿no? Yo tenía en mis planes eh, eh, estar en una empresa, ser una bancaria, una mujer de negocios, me gustaban mucho los idiomas, quería viajar por todo el mundo, conocer muchas cosas, dedicarme a la banca, a las finanzas, ¿no? Yo nunca había considerado ser una enseñadora de la palabra. Yo me acuerdo cuando esta hermana me dijo esta amiga, me pareció tan pretencioso. Les digo la verdad, me pareció tan pretencioso. ¡Wow! Dije, ¿cómo? ¿Quieres ser una enseñadora, no? Pero hoy yo pienso en eso y me río. Digo, qué poca madurez que tenía, ¿no? Qué poco conocimiento del Señor, porque qué anhelo precioso de ser esa maestra del bien, esas mujeres maduras que podemos instruir a otras, enseñar a otras. Definitivamente es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, me encanta pasar con jovencitas, instruirles, tener un tiempo de consejería, abrir la palabra de Dios, estar ahí desafiada, como en 2 Timoteo cuando dice eh, que enseñes la palabra y que no tengas de qué avergonzarse, ¿no? Que no tengas de qué avergonzarte. Con ese versículo, el Señor desafió mi vida para poder prepararme en Argentina sin saber todo lo que el Señor tenía para mi vida 15 años allá, pero tan enriquecida por las oportunidades de enseñar la palabra a otras chicas en la iglesia local. Fui bendecida, ¿no?, con eso. Y siempre recuerdo esto que esta amiga me decía. Lo que ella me estaba diciendo es, yo quiero ser una maestra del bien. Y yo no lo podía ver. Y ahora lo veo y en la gracia del Señor lo puedo disfrutar. Y es eso, invertir tu vida en la vida de otras, ¿no? Enseñar a las más jóvenes acerca del carácter y la vida en Cristo. Animarlas a esas jóvenes a incorporar en su vida lo bueno, lo que provenga de la fe, ¿no? Y es ese ánimo mediante la palabra y el ejemplo. Entonces yo te quiero animar, hermana, que tú crezcas, y vas a crecer en el Señor cuando disipulas a otra. Y siempre estamos enseñando, ¿no? Ejerciendo un ministerio, mentoreando a otras, mentoreando a nuestros propios hijos en el hogar.
Pero definitivamente el discipulado es en lo que el Señor nos ha dejado para que podamos guiar a otras, ¿no? Es el ejemplo de dar tu mano, lo que hicieron contigo un día, te extendieron la mano y te agarraron para que tú puedas caminar hacia Cristo. Y una vez que llegaste a la madurez suficiente donde podían soltarte, te soltaron. Y allí cuando te soltaron, tú empezaste a caminar tu vida en Cristo. Empezaste a caminar sola, pero ¿para qué? Para poder acercarte a otros, tenderle tu mano también a esas más jovencitas y que ellas puedan agarrarse de tu mano y tú enseñarles a caminar esa vida cristiana, esos primeros pasos, ¿no? Muchas maneras de hacer discipulado, podemos hablar de libritos, de pasos, pero es ese ejemplo de ejercitar la palabra y de que otras puedan aprender, ¿no? Acompañar y darle la mano a otra para que un día pueda caminar sola, renunciando a placeres, muchas veces nosotras, ¿no? Para pasar con pasar ese tiempo, debemos renunciar a nuestros placeres, a nuestros descansos, tiempos libres, tocan tu puerta a cualquier hora y ahí está una jovencita quizás con la necesidad de escuchar la palabra y pregunto, ¿cuán dispuesta estás a escuchar, a pasar tiempo con ella, a instruirle, no solo a darle una palmadita y decirle, te puedes ir, voy a orar por vos, no, a pasar ese tiempo donde puedes tomar un cafecito, donde puedes tomar un tecito y te sientas con una jovencita a disipularla, a enseñarla, con la frecuencia y la constancia que esto requiere, que no es un encuentro casual que yo puedo hacer para disipular, ¿no? No, es ahí, con constancia, y eso depende de ti, de esa característica que desarrolles como mujer anciana para poder continuarlo en la vida de una jovencita, donde quiera que Dios te haya puesto. Hablé de los hijos, mis primeros discípulos son mis hijitos y tengo a mi hijita. Y hoy en la mañana oraba a Dios diciéndole, Señor, por favor, sígueme ayudando con mi hijita. Mi hijita necesita de mi guía y definitivamente mi mal ejemplo hace que ella se desanime, ¿no? Necesito de ti, le decía Señor. Necesito de ti para guiarla a mi hija también en, en este caminar con el Señor. Hija, las jovencitas, somos las jovencitas, porque siempre vamos a ser jovencitas para otras también, ¿no? Te dejas enseñar quiénes son tus maestras, dónde está la actitud también para dejarte enseñar. ¿Estarías dispuesta a dejar que una mujer anciana te enseñe para caminar en los pasos del Señor e invierta tiempo en tu vida? Esto es importante. Si no estás dispuesta a aprender, no vas a crecer. No vamos a crecer, hermanas. Tenemos que estar dispuestas a crecer. Entonces, a ser maestras del bien, maestras del bien. Y finalmente, hermanas, ya ha pasado el tiempo y el último punto que me había pasado, Dianita, es cómo vemos a Jesús en el libro. Pues maravilloso, maravilloso. Me encanta en el capítulo 2. Lo quiero leer en el capítulo 2 y después continuamos en el 3, pero específicamente quiero leer que dice en el versículo, a partir del versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en el versículo 3 dice, pero cuando se manifestó, capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén. Me encanta pensar que ese mensaje sobre la esperanza de la vida eterna es la nueva vida que está disponible a través de Jesús, ¿no? El Mesías, y que esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente,
por el Dios que dice siempre la verdad, por el Dios que nunca falla, por ese fiel y verdadero. Y Pablo acá lo que le está diciendo a Tito es: enséñales eso a los cretenses, que este es el Dios verdadero, el Dios que no miente. Pablo quieren que sepan que tenía, no es como Zeus, no es como los otros dioses que tienen allí en la isla. Jesús es diferente, Él es fiel, es verdadero, ¿no? La enseñanza que Él iba a impartir era una enseñanza que modelaba la vida, que transformaba la vida, que hablaba de la gracia de Dios, que es lo que justamente nos motiva como cristianos a ser diferentes. Y es esa gracia que se manifiesta a todos los hombres, como lo que acabamos de leer, por medio de Jesús, dándose a sí mismo, exponiéndose al vituperio, al pecado, la vergüenza, a todo lo que Él se expuso en esa muerte tan dolorosa, ¿no? Por nuestras iniquidades, para rescatarnos y redimirnos en esa gracia que nos llama como creyentes a vivir una vida lejos de la corrupción de este mundo y del mundo que no tiene nada, nada para ofrecernos y que un día se termina, que no tiene nada de lo que Dios sí tiene, que es fiel y verdadero. Definitivamente, mujeres preciosas. El comportamiento de las mujeres cristianas es importante para darle honra a la palabra de Dios y a ese Jesús que vino un día a morir por nosotros, a modelar su palabra, para que sigamos su ejemplo, para que sigamos sus pisadas, como dice el libro de Juan, ¿no? Y en esta vida que tan poco valor le da a la vida a los cristianos, ¿no? Los cristianos de ese tiempo debían ser conocidos por ser modelos contraculturales y nosotros debemos vivir así hoy. Debemos ser esas mujeres que van contra la cultura de hoy, contra todo eso que les arrastra desenfrenadamente a las jovencitas, a quienes podemos, en quienes podemos invertir, como les hablaba, en el discipulado, en la palabra, en la enseñanza saludable, para que puedan aprender en la nueva vida que tienen, ¿no? Entonces, leímos allí en el capítulo 3, del 4 al 7, a manera de un poema precioso, ¿no? Esto es lo que provoca a una persona el tener a Cristo. Esto le provoca poder vivir en buenas obras, llevar ese mensaje de salvación a través de la vida que nos da Cristo. Y amén. Y gracias a Dios por la nueva vida en Cristo que tenemos. Dijo el predicador: antes de que sea la luz fue la cruz, porque allí estaba Cristo como el, el, la solución para nuestro pecado, para redimirnos de una vida donde no íbamos a poder estar en la presencia de Dios, y allí podemos ver a Jesús como el fiel y el verdadero. Y gracias a Dios por el estudio de su palabra, que nos instruye, que nos anima, que nos exhorta. Creo que hay muchísimas, muchísimas aplicaciones prácticas. Y terminando con este capítulo 3, donde vemos definitivamente a la persona de Jesucristo, nuestro amado Salvador, y que un día estaremos en el cielo viéndolo cara a cara. Mi pregunta es: ¿cómo te estás preparando para ese momento, hermana? ¿Estamos dispuestas a ser esas mujeres que reflejen una vida agradable al Señor y que anime a otros a vivir esa vida? Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque tu palabra definitivamente es la que nos cambia, Señor. Gracias por tu amor y por redimirnos, Señor, por salvarnos, por darnos una nueva vida en ti. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a ser maduras, maduras en la fe, a crecer, a estudiar tu palabra, a vivirla, a modelar el Evangelio para otras mujeres jovencitas que muchas veces nos observan y que deseen vivir con Cristo en su vida porque ven a Cristo en nosotras. Señor, que nos ayudes en el hogar, en el ministerio, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, donde quiera que nos pongas, Señor, donde tú nos pongas. Ayúdanos a modelar y adornar el precioso Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.